Buenas noches a todos. Buenas noches, Buenas profe. noches, pastor. Entonces empezamos. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, damos gracias por una vez más de poder dar esta clase y por cada alumno que está aquí presente. Damos gracias que Vladimir está bien de salud de nuevo, que pudo recuperarse. Y también pedimos por David y la familia con la pérdida de la esposa y la mamá, que estés con ellos y que ellos puedan sentir tu amor y tu consuelo en esos momentos. Pido por la clase que salga bien esta noche, que puedan aprender un aspecto diferente del griego y seguimos avanzando. Y una vez más te doy gracias por cada alumno y su esfuerzo, su dedicación a aprender el griego. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, ¿hay alguna pregunta acerca del examen que ya pasaron? Pero ya les mandé a casi todos mi corrección. Quiero hablar un poquito de esto, pero si hay alguna pregunta de lo que les mandé a ustedes, Vladimir, ¿me pudo mandar la página que faltó? Ok. No Sí, tuve... señor. Ajá, sí. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Tengo una pregunta, pastor. Ok. En las traducciones, Ajá. ¿por qué Cesarea de Filipo? ¿Dónde dice Cesarea de Filipo? Ok. Yo lo César. busqué en la clase y está igual, pero en las palabras en griego, Ajá. yo sé que dice Filipo, pero Cesarea de Filipo es la parte que no. Ok. So, aquí tenemos, voy a hablar más de esto después, pero aquí tiene en, tas, comas, que son las aldeas, Caisareas, tes, Filipo. Oh, ya. Ok. Y entonces, esto aquí, como es femenina, entonces no tenía el artículo, pero la forma va a ser Caesarea y por ellas, entonces va a ser la genitiva. ¿Ok? Ya. Ok. Gracias. Sí, de nada. Ya que estamos aquí, vamos a hablar un poquito de las cosas aquí que está pasando en la traducción. Y incluyéndome a mí, no sé si ustedes dicen esto en español, pero pisar los dedos de los pies o pisar los pies significa en inglés como dar algo un poquito ofensivo. Y entonces me estoy dando cuenta, desafortunadamente, que la Reina Valera está jugando libremente con sus traducciones a veces. So, por ejemplo, en eso de Marcos 3:33, tenemos kai apocryphes, autois legei, El español, la Reina Valera tradujo lege como dijo, pero técnicamente esto es presente activo indicativo. Debe ser dice o diciendo, no es el pasado, porque hay otra forma de este verbo, epon, que sí es el pasado, que significa dijo. So, lo que yo voy a pedir a ustedes es, en las traducciones, hay que mantenerse fiel al tenso del verbo. So, yo sé que yo puse aquí dijo porque seguí la Reina Valera, pero en el futuro, si es presente activo, indicativo, vamos a usar la forma del presente activo del español, en este caso dice, o vamos a usar lo que se llama en inglés el presente progresivo, o puede ser también, no sé si eso, gerundio en español, que es la forma diciendo. Entonces, la traducción aquí, eso es el examen nada más. Déjeme buscar la respuesta. Sí, perdona, he tenido una duda también porque usted puso en la respuesta y les respondió diciendo. Sí, No se puede decir y respondió diciéndoles. se puede, y eso
en este caso tengo que dejarle a ustedes que son nativos hispanohablantes, confiar más en ustedes con las maneras. Lo que sí voy a pedir, por ejemplo, el autois está aquí cerca a Apocryphes y cerca a Lege. So, lo vamos a tratar lo más posible de poner los pronombres lo más cerca a los verbos, pero en este caso está entre los dos. So, sí acepto decir y les respondió o respondió diciéndoles cualquiera de los dos. Está bien. Me explico. Sí, pero desde Oh, el punto de vista de la gramática griega, lo más correcto sería decir y les respondió. creo, sí, Ok, sí. ok, ya. Sería más esto. Vamos pero lo que pasa es que algunos verbos, y ahora no recuerdo, creo que apócrifes es uno, en que demanda el complemento indirecto. Tengo que chequear esto. Voy a chequear eso antes de, o en los apuntes de la clase o la semana que viene clarifico esto. Ok. Eh, No, yo le pregunto porque usted tenía que eran 9 palabras en la traducción esa. ¿Cómo? Yo le pregunto porque desde el punto de vista del español se entiende indistintamente si dices y les respondió diciendo o y respondió diciéndoles. Desde el punto de vista del español, o cualquiera de las dos formas se entiende exactamente igual. Pero la pregunta mía era más desde el punto de vista del griego, ¿cuál es la Sí, forma correcta de traducirlo? Porque usted había puesto en la respuesta que eran 9 palabras Sí. las que debía haber en esta traducción. Y por ajá, supuesto, si uno cambia la traducción, ya el count, ese conteo de palabras, no es exactamente el mismo. sí, Porque sí, no es igual les respondió que respondió diciéndoles. Ya hay menos palabras. sí, Pero sí, el interés mío era más saber cuál era la forma más correcta viniendo del griego al español. No tanto la interpretación que se le da al español indistintamente en cuál variante uno use. sí, entendido. Y me hace otra pregunta que yo quiero, tal vez, debo estudiar esto más. No he visto nada por qué el griego hace esto, respondió diciendo por qué el griego hace esto. Si este verbo está funcionando casi como un adverbio explicando cómo él respondió. ¿Me explico? Porque normalmente en español dice y respondió. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Porque el griego siempre, casi la mayor parte, tú vas a ver en los evangelios, contesta, responde y agrega la forma, como la forma que él contestó, diciendo. Y quiero ver por qué. Si es otro aspecto del griego que en las clases nadie me ha dicho nada por qué se hace esto de esta manera. So, lo voy a dejar así para su pregunta. El autois creo que puede ir para cualquiera de los dos aún en el griego. Entonces no tengo problema. Ok, so lo importante de esto es, de ahora en adelante, yo voy a estar mirando bien si la Reina Valera juega más con estos verbos. Y tal vez, perdón que lo digo, por eso digo que estoy ofendiéndome a mí mismo porque me encanta la Reina Valera, pero si hay otra traducción al español que está un poquito más fiel al griego en este aspecto. ¿Okay? Y vamos a ver algo hoy en la clase que también quiero que ustedes me dicen su opinión de esto. A ver hasta el nivel de fidelidad en la Reina Valera. Otra pregunta de la prueba. No es para apuntar cosas. Lo que yo vi en el examen, vi que ustedes hicieron bastante bien. Lo que sí voy a pedir, por ejemplo, vi algunas que no sé si han tomado clases del griego antes, pero había un poquito de jugar libre con
Estas partes aquí, en vez de decir solamente y, había entonces salió Jesús. Lo importante para la clase es que yo como profesor, ustedes me dejan saber bien claro que saben lo que significan las palabras. No en sus mensajes, su congregación, si quieren jugar un poquito más libre, que suena mejor en español, los dejo esto a ustedes, pero para la clase, traten de ser bien fiel a cada palabra. Entonces, la traducción puede ser que suene un poquito feo, porque es nosotros aprendiendo el griego y aprendiendo las cosas de cómo llegar al español, pero traten lo más posible de traducir palabra por palabra. Entonces, varios de ustedes lo hicieron, tradujeron bastante palabra por palabra y después lo pusieron para que sonaba mejor en español. No tengo problema, pero tienen que fijarse bien que no pierden palabras al sonar mejor. Porque algunos de ustedes, por ejemplo, especialmente en 1 de Corintios, tradujeron bien, pero cuando lo pusieron al final, jugaban. Por ejemplo, creo que fue hasta la Reina Valera puso mucho solo un espíritu, solo un cuerpo. Y no, eso no está técnicamente en el griego, ¿ok? Yo entiendo lo que están tratando, pero de nuevo, pido que sean bastante fiel y literal, si puedo usar esta palabra, en sus traducciones. Que lo importante aquí que yo quise que ustedes sacaron fue esto de ver un cuerpo, ¿ok? Porque este es el número 1 en griego, pero la forma es, por supuesto, porque va con soma, es neutra, la forma neutra de 1, ¿ok? Y otra vez, un poquito contestando a la pregunta de Alfredo de dónde poner las palabras bien. Esta palabra aquí, pantes, que en un espíritu, nosotros todos en un cuerpo fuimos bautizados. ¿Ok? So, esto de pantes va con geméis, no es con... Lo importante es esas palabras que modifican, traten de siempre dejarlo lo más posible a lo que están modificando. A veces se puede jugar y poner en otras partes, pero cambia. Por ejemplo, si nosotros podemos todos y podemos poner, por ejemplo, en un espíritu nosotros, en un cuerpo, todos bautizados. La idea es más de que todos nosotros en un cuerpo fuimos bautizados. So, esas son cosas que con práctica, pero traten de mantener los modificadores bastante cerca a lo que ustedes creen que se está modificando. ¿Ok? Otra pregunta del examen. Pastor, en el caso de la de Mateo 3:17, la primera, Ajá, uno está acostumbrado tristemente a leerla y ya sabe cómo se traduce, sí, ¿sí? sí, Pero yo hice pues doble traducción, yo puse este es mi hijo amado, porque eso es lo ajá, que uno ya sabe que dice el pasaje, al sí, leerlo y al colocar palabra por palabra, pero ahí sonaría como este es el hijo mío, el amado, ¿cierto? exacto. Entonces yo prefería de la última manera. Este es el hijo mío, el El amado. amado. Prefería esta traducción, porque ya Ah, entonces ok. está mostrando que se está dando cuenta no solamente de todas las palabras aquí, pero también un poquito del énfasis que está dando aquí esta forma del adjetivo. El amado, sí. ¿Ok? A mí me costó mucho trabajo la de 1 Corintios 12:13. Realmente traduje las Ok, palabras, pero no. La verdad no pude. No, sí. no pude. Y lo importante, como dice, son versículos que estamos familiarizados con cómo se traduce, pero otra vez es mirar bien lo que está diciendo el griego. So, esto así porque eso también, porque es dativo, puede ser en o por. Cualquiera de esas son palabras claves que se usa el dativo.
So no hay problema de usar esto en su traducción, porque el dativo lo permite. Solo o por un, porque en, una vez más, uno, espíritu, nosotros fuimos, o nosotros todos, en un solo cuerpo, como dice el español, pero en un cuerpo fuimos bautizados. Okay? So tal vez por el acto de tener este en de nuevo, el español lo pone solo, pero técnicamente no está. Ok, Okay. perfecto. Sí, ese fue difícil. Otra pregunta. Y si tiene preguntas de los ejercicios de esta semana, también se puede hablar si tiene alguna pregunta de esto. Del vocabulario tengo unas preguntas, pastor. Ok, Eh, el vocabulario de esta semana. sí, de esta semana. Ok, Tengo preguntas ahí más bien en la parte de la traducción, ¿no? Al español. ok, ¿Cómo saber cuál? Por ejemplo, está Ercomay, ok, que es vengo y voy. Y ajá, entonces aquí mismo está Poreomai, que es me voy. Tiene el me entre paréntesis. Exacto, entre esos dos verbos. ajá, Bueno, primero, ¿por qué está me entre paréntesis voy? Y al final este significa voy y ergomai significa también voy. ok, So, a la hora de yo sé que uno se guía mucho por el contexto, pero cuando vea los verbos, cuál ok, sería la traducción. So, la confusión es que los dos tienen el mismo significado, pero ahí uno tiene un me, voy, no sé si es que siempre va a usar la persona con el verbo en el... ok. Esto también se pudiera decir porque, perdón, estoy hablando sin apuntar bien. Erkamai, Ujú, como es lo que nosotros estamos llamando deponente, que es la forma, tiene la forma de media o pasiva, pero siempre actúa de manera como un verbo presente. ¿Ok? Y eso correcto, también por ruamai tiene lo mismo. So, correcto. yo lo trato lo más posible de copiar lo que el autor del libro está poniendo, pero eso también pudiera ser lo mismo de me voy o me vengo. De la misma manera, porque tiene el aspecto de oh my, que es deponente. So yo pudiera poner aquí, pero normalmente creo, y eso tengo que confiar con ustedes y alguien que el autor del libro que estamos usando lleva 20 años como misionero, creo, está más metido en la gramática, espero que yo, del español. So, confío, a menos de que sea algo diferente o al contrario, confío en las maneras que él lo pone. So, cualquiera de los dos se puede usar para venir o para ir, perdón. Esto tiene la idea más de proceder y tal vez por eso puso me voy. So es así como la idea de, como tiene por, yo lo veo así como más de la idea de proceder por un lugar, mientras que erkamai está más en ir o venir más en el aspecto de movimiento a un lugar. So voy de una ciudad a otro o vengo de una ciudad, pero eso de poruamai tiene más la idea de que estoy pasando por la ciudad. ¿Si me explico? Ok, ergomai es más de movimiento, de traslado de un punto a otro. Exacto. Y Y poruamai ergomai, es más la idea de que estoy moviendo adentro de la ciudad. Este aspecto de proceder, pasar por. Buenas noches. ok. Bueno, Hermano, podemos decir también que por Eumai se usa en esos aspectos cuando habla la Biblia de andar o caminar en cuanto a la conducta o manera de vivir, ¿no? sí, por eso está esta traducción aquí de vivo, como yo vivo.
tener esos dos aspectos. So, esto va a decir más así como la vida cristiana, como llevamos la vida cristiana. Este verbo se puede usar el aspecto de este verbo más con esto de la manera de vivir y cómo se procede, mientras que eso es más del acto de ir o venir de un punto. Y la otra cosa que quiero decir, porque vengo y voy son dos cosas diferentes, ¿no? Voy a la ciudad significa dirección A, mientras que venir es dirección D. Lo tengo correcto. Vengo de la ciudad, voy a, ¿verdad? So, el acto, cuando ustedes traducen y escogen cuál forma va a usar, venir o ir, depende de cómo usted está viendo la acción. O sea, dependería del contexto. Bueno, un poquito como que el verbo que ustedes escogen va a dar el contexto. Y entonces esto hay que tener un poquito cuidado porque depende de cómo ustedes piensen que el autor de los evangelios especialmente está diciendo si vino de la ciudad o va a la ciudad. Tiene O que sea, tener tendríamos que ver al sujeto que está en la acción y geográficamente, como decir, ubicarlo para sí, saber en el contexto si venía o iba. exacto. Gracias, pastor. Hay que tener cuidado con esto porque el griego está usando un verbo que igual el inglés y el español tenemos que usar dos verbos diferentes. Mano, pero también debería el griego, igual que el español, ayudarnos con la preposición. Si Eh, va, podría mm, ser pros, ¿no? O si viene, podría ser por ejemplo, vamos a mirar eso de nuevo de la prueba, la traducción. Ok, so, forma del verbo, esta parte aquí es el pasado de erkamai. So, el acto de tener la preposición ek, de ir afuera, okay, nos dice a nosotros que salió. Pero si no fuera por esto, si se quitara esto, no sabemos si está diciendo que Jesús fue con los discípulos a las aldeas o vino de las aldeas. El griego no nos dice con esta forma del verbo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos como decir, buscar bien el contexto a ver cuál sería mejor la traducción. ¿Ok? Me explico. Sí, pero no deja de ser difícil. Pero por eso hay que tener cuidado y entonces el verbo que ustedes escogen me va a indicar a mí su perspectiva de si la acción va o viene en este caso. por lo menos en el ejemplo número 3 del ejercicio, dice, se usa la preposición pros con erhomai. Está Eh, mejor traducido. en los ejercicios de esta semana. Sí, de la 12. Dice, nun de prose erhomai. Ajá, O sea, ese pros, voy a ti. No dice sí, que es hacia, que va. exacto. O sea, esto, como dice, con la preposición nos ayuda mucho de saber exactamente cuál forma está usando. ¿Ok? Para la traducción al español, igual que el inglés, que tenemos la misma cosa. So, por eso nos ayuda esto, por ejemplo, para el griego, es necesario tener esta preposición más el verbo para estar claro la dirección de la acción, mientras que en inglés y español no hay tanto. So, en este caso puede ser que no es tanto necesario traducir esta preposición. ¿Okay? Porque aquí, esto voy a ti, para nosotros no es necesario esta preposición. Y esa del se es a ti. So sabemos que, como dije, no es tan necesario en este caso traducir la preposición porque el verbo en español indica lo que está necesario en el griego a dejar claro.
Hermano, entonces, por ejemplo, un ejemplo de la escritura, cuando dice el texto, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. En el caso del venid, claro, está en imperativo, ¿no? Pero en este caso el tema del verbo, pues el erx, se usaría, en este caso, ergomai, Ajá. ¿Está preguntando? pero O, sí, 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 ok. estoy preguntando porque como te habla de una distancia, o sea, en cierta forma, pues estoy como atrayendo a a la gente hacia mí, pues hacia Cristo en este caso. Ajá. ¿Sabe cuál es el versículo exacto? Si más no me equivoco, creo que está en Juan. Eso está en Mateo 11, 28, 30. Exacto, Mateo Venid a 11. mí todos los que estáis trabajados y cargados. 11, ¿qué? 28. 28. Sí. Okay. So, como dijo, es el mandato, el imperativo, ¿ok? Pero aquí de nuevo nos dice Ahí parece que otro verbo. si es un adverbio, pero eso tendré que buscar esto más, estar seguro, porque está diciendo adverbio, pero esto tiene la forma, tengo que buscar esto más. Porque esto me luce que es un imperativo, pero está diciendo adverbio aquí. Pero eso prasmea va a dar la idea de como vimos en voy a, vienen a, todavía es voy a mí, que vienen a mí. Pero tendré que buscar esta forma más a saber exactamente cuál es. Parece Ok, que es como una expresión de ánimo. Pero bueno. sí, sí. Ok, otra pregunta de la prueba, del examen o de la tarea. ¿Les sirve la tarea? ¿Les ayuda? Mucho, mucho, ¿O hay gracias. manera por ejemplo, vamos a mirar este versículo aquí? Yo sé que esto permanece de mí y yo en vosotros, de igual manera como el pámpano no puede llevar fruto, aparte, ¿no? De mí, si no permanezca. Ok, so yo sé que normalmente el español dice si no permanece en la vid, pero el punto es de que esta palabra aquí, ean, obliga el subjuntivo. Y esto es la forma del subjuntivo de decir que no. Entonces, permanezca. So, una vez más, en el futuro, aunque en el español se mantiene permanece, porque está dando la duda si no permanece, pero tendríamos que traducir esto por lo menos para la clase de forma subjuntiva, ¿ok? Aunque suena un poquito extraño, a menos de que ustedes me dicen que gramaticalmente eso no puede existir. Si hay una razón en que gramaticalmente eso no puede ser en el español, me lo dicen, ¿ok? Si no, vamos a hacer las traducciones lo más posible para yo saber que ustedes sepan qué es en el griego subjuntivo. Si no hay más preguntas, ya veo que Gregorio está aquí. So, voy a hacer algo que yo vio, no es para destacar a Gregorio, pero en una de las puntas de darse punto extra, me sacó algo que quiero que ustedes están bien claros y por esto se ha hecho la forma de la clase de esta manera, dando todo el enfoque al principio con los sustantivos y después con los verbos. Y voy a decir esto porque lo vi en el libro, el texto, y creo que lo saqué, lo apunté ahí en este momento, pero quiero destacarlo más. Y es solamente para estar claro que ustedes no están mezclando lo que pasa con los sustantivos y lo que pasa con los verbos. Y aprendí algo nuevo para ustedes. Si usan las teclas para la tarea o lo que sea, si ustedes van a Google y piden cómo hacer los acentos con el circunflejo y los espíritus rudos,
les va a indicar la manera de buscar las teclas, porque yo con el iPad estaba usando teclas del griego, pero no me permitía hacer los espíritus rudo ni el circunflejo. Y busqué, y entonces tengo las teclas que lo puedo hacer. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? Lo voy a hacer más fácil para ustedes. ¿Es esto o esto? Logo. La primera o la segunda. La primera. La primera. La La primera. primera, Ok. la primera. Entonces, esto no es un vocal temática o no es una vocal que conecta. Eso forma la raíz de esta palabra. Y por esto, esta palabra es de la segunda declinación, porque termina en Omicron. Si usted busca el libro, el texto, lo actúa como un poquito como eso es la raíz de esta palabra. Pero si esta fuera la raíz, entonces esta palabra sería una palabra de la tercera declinación porque termina en consonante. Ok, so no se puede confundir estas formas de los sustantivos con la vocal que conecta con los verbos o lo que ellos llaman, no sé por qué lo llaman así, pero la vocal temática. Ok, hay que distinguir entre lo que pasa con los sustantivos y lo que pasa con los verbos. Y estar bien seguros, si ustedes memorizaban sin darse cuenta que la raíz de esta palabra es esto, tienen que corregirlo y saber que es de segunda declinación porque termina en omega, perdón, en Omicron. Ok. No es para sacarte, Gregorio, pero es algo que hay que estar bien claro con esto y puede ser que ustedes sin darse cuenta han pensado un poquito así, pero diferencia de los sustantivos y diferencia de los verbos, aunque puede pensar que estamos usando esos vocales de la misma manera y no es así. Ok, so para estar bien claro en lo que está pasando entre sustantivo y verbo.